Saludos familia prehistórica, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me alegra volver a verlos en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un tema relacionado con uno de los monstruos más queridos y conocidos de Japón, el rey de los monstruos, Godzilla. Todos conocemos su historia, un dinosaurio mutado por la radiación y conocido por muchas de sus películas producidas por Toho, la casa productora y creadora del personaje, con una gran lista de monstruos y kaijus que acompañan esta saga. Pero otra de las razones por la que la saga es tan conocida entre los fans son las películas descartadas y desechadas del personaje, con muchas historias curiosas y algunas extrañas. Y por supuesto, kaijus descartados, entre ellos Bagan, el Godzilla fantasma o el más conocido, el Grifont, de la película de 1994 de Godzilla, y entre otros más. En este video quisiera hablar de una de ellas específicamente, que, aunque fue descartada, fue escrita e ilustrada en un libro, A Space Godzilla, de 1979. Una curiosa historia donde Godzilla es un extraterrestre de otro planeta que vino a la Tierra desde el espacio. Sí, así de loco suena esto. Originalmente fue concebida como una película más de Godzilla. Iba a ser la 16ª película dentro de la era Showa. Toho quería llevar a Godzilla al espacio durante la fiebre de Star Wars. Al final, Toho descartó esta idea y el concepto, pero fue relatado e ilustrado en la revista Star-Lord Japan, dividido en dos partes. La primera parte se titula Adiós Tierra y la segunda parte se titula Regreso al planeta. Esta era una película desechada y el concepto más arriesgado de Toho, porque cambiaría lo que sabíamos de nuestro kaiju favorito. Godzilla no nació por radiación, sino que es un extraterrestre de un planeta lejano. A mí me llamó mucho la atención esta joya perdida, porque era una película desechada de Godzilla más de entre todas, y me dio más curiosidad porque cambiaría su origen. Y contemplemos que en la saga ya ha habido muchas razas extraterrestres que han visitado nuestro planeta, ya sea atacando la Tierra o incluso defendiéndola. Y que también el mismo Godzilla ha viajado al espacio. Así que quería hacer un video hablando de esta historia, pero explicando mejor la trama, los personajes, para quienes no sabían de esta película o tienen curiosidad de ver de qué se trata. Así que comencemos. Parte 1. Adiós Tierra. Nuestra historia comienza en el estado de Arizona. En una llanura, una enorme antena detecta señales. En el observatorio de radioastronomía, Hughley, el doctor Wishman capta extrañas ondas de radio que se emitan desde el espacio, más allá de la galaxia, desde el otro lado de una nebulosa oscura. En Japón, en un pueblo pesquero, una pequeña niña paseaba por la orilla del mar. De pronto, capta un extraño olor, un olor putrefacto. Ella decide investigar al otro lado de la playa. Momo finalmente encuentra la causa de aquel olor, una criatura enorme con escamas color oscuro. Tras este descubrimiento, varios helicópteros volaban sobre el gigantesco cadáver. El cuerpo era rociado con conservantes. En tierra, muchos reporteros cubrían este acontecimiento, transmitiéndolo a todo el mundo. El biólogo, el doctor Fukuda, y el patólogo, el doctor Tohira, examinaron el cuerpo y concluyeron que era el gigantesco Godzilla, parado en la playa, aparentemente muerto. La noticia se esparció. El monstruo más grande del planeta Tierra había fallecido. Muchos científicos llegaron al lugar. Se comenzó un gran análisis. Se llevó a cabo una autopsia a gran escala. Abrieron su estómago, sacando todo lo que se encontraba en el interior de las entrañas del kaiju. Grúas de carga arrastraban sus órganos e hígado mientras los helicópteros los levantaban para su transporte y posterior estudio.
Un escándalo ocurría en la playa. Momo, la niña que descubrió el cadáver del rey de los monstruos, era perseguida por reporteros. Estaban locos por tener la historia de quien vio por primera vez a Godzilla en su estado de muerte. Los restos del cuerpo eran llevados a un laboratorio, cargados en grandes camiones de 5 toneladas, a Tokio, especialmente el cerebro, el principal órgano del gran monstruo, siendo dirigidos por el profesor Miki. Se hicieron muchos análisis y estudios. Se llega a la conclusión de que la diabetes causó la muerte de Godzilla. Muchos científicos estaban fascinados por este descubrimiento. Tenían la oportunidad de estudiar a una criatura tan compleja como lo era Godzilla. En un espacio abierto se encontraba el cerebro, conectado a una serie de cables. Numerosos electrodos diseccionaron el cuerpo. Debido a lo grande que era el cerebro, no pudieron introducirlo en las instalaciones, aunque aún este principal órgano emitía varias reacciones. Los científicos se reunieron alrededor del oscilógrafo, graficando los resultados. La gráfica sorprendió a los científicos. Eran similares a las ondas de radio que captaron desde el espacio en aquella nebulosa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Hay algo llamando a Godzilla desde el espacio exterior? La autopsia continuaba en la playa. En el proceso, cuando abrieron la pelvis, encontraron algo que parecía un útero, despertando más interés entre los científicos. En una estación en la playa, el útero era puesto en un tanque de agua de mar para preservarlo, pero los estudios no pudieron determinar si el útero tenía vida. Por otro lado, Momo se coló a las instalaciones, observando al feto de Godzilla contenido en aquel contenedor, cantándole después una canción de cuna, arrullando a quien se encontraba ahí dentro. Los días pasaron. El primer ministro de Japón, Ishihara, convocó a los científicos que informaran su avance y explicaran la situación. Los científicos explican que pudieron detener la propagación de las células malignas y que las células benignas estaban comenzando a multiplicarse, como si éste estuviese curándose a sí mismo, dando la conclusión de que Godzilla pudiese estar reviviendo, una aparente habilidad de regeneración. Siguiendo investigando el cerebro, se trajo a una psíquica para enlazarse con el cerebro y obtener más información. Tenían la curiosidad de saber qué era aquella señal que había llamado a Godzilla. Se hizo una ceremonia, una medium danzaba. Científicos y políticos estaban presentes en aquel lugar, asombrados por este ritual y esperando posibles resultados. Finalmente, se conectó con el cerebro, transmitiendo a través de ella las palabras de Godzilla. Hablando a través de la psíquica, Godzilla revela su verdadero nombre, Rosan, siendo una hembra que ha recibido un llamado de transmisión desde su planeta natal, el planeta Godzilla, y que debe regresar inmediatamente. Rosan explica que debatía si dar a luz a su hijo antes o después de regresar a su mundo natal, donde lo espera su esposo, pero ahora se sentía débil y sin fuerza para regresar, esperando para volver a regenerarse y volver con los suyos. Con muchos exámenes, estudios y análisis, por fin se confirma que el útero sí había una cría y estaba viva. Estas noticias salieron al aire. Surgieron varios grupos y organizaciones. El presidente de la Sociedad para el Trato Humanitario de los Animales alzó la voz. Se creó un movimiento llamado No maten a Godzilla, conociéndose en todo el mundo, volviéndose popular. Pero, por otro lado, surgió el movimiento Maten a Godzilla, conformado por las víctimas de la destrucción de Godzilla. Hubo muchos debates y enfrentamientos, informes televisivos. El mundo entero decidía si dejar vivos a Godzilla y su cría o eliminar a ambos monstruos, considerando a Godzilla como la más grande amenaza de la Tierra. Se reprodujeron varios documentales y grabaciones de Godzilla, mostrando cómo destruía ciudades a su paso y sus enfrentamientos con otros monstruos, como el mismísimo King Kong, describiendo a Godzilla como un monstruo salvaje y violento. Pero también quienes querían protegerlo recordaron cómo la humanidad causó la ira de Godzilla al atacarlo con armas y explosivos. Momo, la niña de la playa, quien al parecer también quería proteger al hijo de Godzilla, cantaría una canción, siendo la misma que le cantó
cuando estaba en aquel contenedor de agua, siendo transmitida por televisión. El bello canto conmovió a quienes observaban, cambiando así la opinión pública de todo el mundo. Después, el primer ministro Ishihara convoca una reunión internacional, siendo transmitido por televisión, comunicando una decisión unánime dirigiéndose al pueblo de Japón. Godzilla no es culpable de la catástrofe que crea a su paso, pero su presencia en la Tierra es una gran amenaza para la humanidad. Pero no serán asesinados, sino que la madre y el hijo serán devueltos al planeta Godzilla. El primer ministro Ishihara había hablado y la humanidad estaban de acuerdo. Pero había un problema. No era posible fabricar un cohete que pueda lanzar algo tan enorme como Godzilla al espacio. Hubo muchos planes y sugerencias, hasta que por fin tuvieron una idea. Se decidió construir un cohete con las entrañas de Godzilla. Cuando su piel se regeneró, cubrió gran parte del cohete. Al final, se prepararon para el lanzamiento. Estaban listos para el despegue. En la base del puerto espacial, las manos de Momo fueron elegidas para accionar el interruptor que lanzaría a Godzilla al espacio. Después de una cuenta regresiva, Godzilla fue lanzado. En una estación de televisión en la Tierra, un locutor daba el informe. La madre Godzilla ha sido enviada a su planeta. Saliendo de la atmósfera del planeta, la primera etapa del cohete se desprendió debajo de la cintura. Luego, la segunda etapa se desprendió del estómago. Ahora el pecho y la parte superior se aventuraban al espacio. Algunos rezaban para que la madre y su hijo llegase con suerte y a salvos al planeta Godzilla, entre ellos Momo, que con todo su corazón rezó por la seguridad de ambos Godzillas. En el pecho del cohete de Rosan, en la parte superior, albergaba de forma segura el útero de su pequeño hijo. Junto a él, unas pequeñas botas rojas, un regalo de Momo, dirigiéndose a su planeta en un largo viaje de regreso a casa. Parte 2. Regreso al planeta. Rosan flotaba por el vacío y oscuro espacio, cargando a su hijo en su viaje de regreso a su planeta de origen. El abdomen de Rosan volvió a regenerarse, pero no aún por completo. Pasando por planetas y estrellas, Rosan hablaba con su hijo, llamándolo y nombrándolo Reading, contándole que su padre era un Godzilla llamado Kunin. Le relata que su planeta se encontraba lejos, en una galaxia pacífica. La madre Godzilla también explica que su raza, los Godzillas, han vivido en paz durante milenios y nunca han tenido la necesidad de luchar, y no debían luchar. Le habla de un peregrinaje, diciendo que cuando crezca, como su padre, irá valientemente al espacio en una peregrinación por el bien de la exploración y la paz. En el camino, un grupo de criaturas hechos de roca, con armas, atacaron a Rosan. El Godzilla luchó con todas sus fuerzas ferozmente, intentó escapar, pero los monstruos persistieron. Rosa se cortó un brazo y lo lanzó como cebo para poder huir. Estando a salvo del peligro, Rosan continuaba conversando con su cría, explicando a su pequeño que ella estaba confiada en su fuerza y resistencia y en su capacidad de regeneración, que si una sola célula sobrevive, podría regenerarse y revivir por completo. Aunque aún no se regeneraba por completo, protegería a su hijo a toda costa. Escapando del peligro, continuaron siguiendo su rumbo. En su camino, llegaron a un desierto en el universo. Una tormenta espacial se aproximaba a ellos. Al cruzar, ocasionó que se distorsionara el espacio, afectando el cuerpo de Rosan, doblándose como si fuera un origami. El Godzilla tuvo que arrancarse los ojos y los arrojó, explotando, y en el caos, el espacio volvió a la normalidad. Rosan aún flotaba en el espacio, aún cargando el útero de Reading. Agotada por el peligroso viaje, se quedó profundamente dormida, acercándose poco a poco a un planeta extraño.
Posteriormente, una cara conocida apareció. Era su esposo Kunin. Ambos Godzillas se reencontraron, conversaron todo lo que les ocurrió, siendo llamados al planeta Godzilla, dispuestos a viajar juntos a su hogar. Kunin le pide cargar a Ririn para que Rosan descansara. Después intentó tomar al pequeño a la fuerza. La mamá se dio cuenta de que ese no era su esposo. De pronto, Kunin se transformó en una capa negra y desapareció en el vacío espacio. Había sido engañada por las alucinaciones del planeta Manto. Estaba cansada, agotada, confundida. Ella solo quería regresar a su hogar. Tuvo que cruzar una nebulosa oscura en una serie de colores que iluminó el espacio y a Rosan. Su paciencia era recompensada. La cola de Rosan se regeneró. Finalmente dio a luz a su cría, hermoso y lleno de poder y de vida. La madre cortó su cordón usando sus dientes. Finalmente, luego de un largo y peligroso viaje, llegaron al planeta Godzilla, su hogar. Al nacer y tener la capacidad de caminar, Rosan le pide a Ririn ir al planeta, ya que las fuerzas de su madre han sido agotadas, descansando en la órbita de su planeta. Le dice que conocerá a su padre y que ambos volverán por ella. Ririn, con el dolor en su corazón, dejó atrás a su guardiana, su madre, dirigiéndose al planeta Godzilla. En este planeta, sus habitantes habían vivido en paz por miles de años. Sin embargo, durante la estancia de Rosan en la Tierra, ocurrió una invasión. Los Sumerians, una raza de criaturas humanoides con cuerpos y patas de cabra, que poseían un rostro y cuerpo superior femenino. Tenían la misión de buscar y destruir a los nativos de este mundo, gobernados por una reina. Tanto ella y sus soldados eran mujeres, pero tenían a su más grande guerrero, el general Gamoni, un alienígena humanoide, con cola y pechos, con piel color verde, parecido a una iguana o lagartija, con características de rana, siendo el general del ejército sumeriano. Las habilidades del general eran la capacidad de lanzar llamas de fuego de sus enormes pechos. De su ombligo puede lanzar cuchillos y de su boca vomitaba nidos de araña. Pero lo más aterrador eran sus garras y un largo látigo negro. La reina y los altos funcionarios tenían mascotas parecidas a esfinges, quienes disfrutaban esclavizarlos y maltratarlos por diversión. En su travesía por el planeta Godzilla, Ririn fue atrapado y capturado por los Sumerians, siendo llevado al palacio de la reina. Al traerlo, comenzaron a estudiarlo e interrogarlo. Buscaban saber más de él y de su especie. Con una máquina, los recuerdos de Ririn fueron proyectados, mostrando su vida en la Tierra, cuando su madre destruía ciudades como Tokio y Osaka. Cuando vieron con sus propios ojos esta información, a los sumerianos les llamó la atención esto. Ellos conocían que las razas de Godzilla no solían ser salvajes y violentos durante 5.000 millones de años. En los recuerdos de Ririn se podía ver a la raza humana, el armamento que poseían y las batallas que Rosan tenía. Esta información hizo pensar a los sumerianos. Sabían que, a pesar de ser amenazados, los Godzillas no considerarían en luchar. Tras analizar estos datos, les preocupaba que en las circunstancias adecuadas podrían declarar la guerra, despertando en ellos un espíritu de lucha. Cuando conocieron la Tierra y sus habitantes, les preocupaba su armamento y la violencia que podrían causar los humanos, especialmente si se trataba de un solo Godzilla, y sería un problema si no serían eliminados. Discutiendo cómo lidiar con ambas razas, vieron en Ririn como una posible solución. En sus recuerdos, descubrieron su vínculo que tenía con Momo, la niña de la Tierra. Ellos tuvieron un plan. Usando su vínculo, enviarían un virus del movimiento de ondas a la Tierra, provocando en ellos una locura. Quería que los humanos quisiesen matarse entre sí. Si el planeta Tierra se contamina de este virus, nadie quedaría vivo. Entonces visitarían la Tierra después de que la humanidad desapareciera. Ririn fue encerrado en el laboratorio para transmitir aquella onda desde el palacio, obligándolo para contribuir con el plan. El pequeño Godzilla se negó. Los Sumerians le echaban en cara lo que los humanos le hicieron al exiliarlo a él y a su madre al espacio, pero aún se niega valientemente, provocando que fuese torturado.
El general Gamoni golpeó a Reading con un látigo y las esfinges lo mordían, quedando ensangrentado y herido, pero aún negándose a cooperar. De vuelta en la Tierra, a millones de años luz, en el pueblo pesquero, en Japón, Momo se puso a temblar. Un dolor insoportable comenzaba a atormentarla. Estaba sintiendo en carne propia cómo torturaban al bebé Godzilla. De alguna forma, la pequeña niña pudo contactarse con la madre, Rosan, rogando que salvara a su hijo. Escuchando su súplica, Rosan despertó y fue en busca de su pequeño. En el planeta Godzilla, en una cueva, cientos de Godzillas supervivientes se refugiaban, escondidos de sus enemigos, entre ellos Kunin, el padre de Reading y esposo de Rosan. Un Godzilla se acercó a Kunin, se enteró que un miembro de su especie, un niño de la Tierra, estaba siendo torturado por los Unerians. Kunin sabe que se trata de su hijo, intenta ir en su rescate, pero fue detenido por un Godzilla anciano. Ambos discuten si ir a ayudar a Reading o quedarse, pero el padre Godzilla decide asistir a su hijo. Acercándose al palacio, Rosan corrió dirigiéndose a donde tenían prisionero a su cría. Cuando estaba a punto de llegar, fue interceptada por los Unerians. Kunin también llegó al palacio y ambos Godzillas se reencontraron, decididos a rescatar a su hijo, pero fueron atacados por los Unerians. Kunin pudo rescatar a Reading, abrazándolo entre sus brazos y garras, mientras aún eran atacados por los invasores, intentando escapar. Después, el general Gamoni apareció al frente de sus tropas y ordenó atacar a Rosa, siendo alcanzada por las armas de los Unerians, quemando al Godzilla, desintegrándola por completo, sin dejar una sola célula viva para regenerarse. Finalmente, había muerto. Entre el fuego y las llamas, el general Gamoni reía histéricamente, victorioso al matar a un Godzilla. Kunin lleva a Reading a salvo a la cueva donde yacían los Godzillas ocultos, pero el pequeño aún estaba herido. Reading se dirige a su especie, diciendo a los suyos que en todo el universo los Godzillas se han dedicado a llevar paz a muchas razas alienígenas violentos en otros planetas para que se volvieran pacíficos, pero los Unerians deseaban exterminarlos, eliminando a todos los Godzillas en todo el universo, y que Rosan, su madre, quien cuidó de él, ha fallecido. Declara que va a luchar. Si no se defienden, ¿no dejará de tener sentido este mensaje de paz en otros universos? Todos los Godzillas pensaron en las palabras de Reading. Después, en la cueva, se presentan la princesa y el príncipe Esfinge. Al no poder hablar, solo pudieron llorar de arrepentimiento cuando siguieron las órdenes de los Unerians, pero mostraron estar del lado de los Godzillas, estando cansados de la esclavitud de sus amos. Se acercaron a Reading, curando al pequeño Godzilla. Después, los Godzillas entraron en razón. Cada uno rugió de aprobación. Todos marcharon, decididos a luchar, aunque no deseaban un conflicto. Se dirigieron al palacio, acompañados de las esfinges. Era hora de entrar en guerra. En el palacio, los soldados Unerians vigilaban, hasta que, a lo lejos, veían un gran ejército de Godzillas acercándose, imponentes, unidos por el dolor, avanzando imparables hacia la fortaleza de sus opresores. Los Godzillas se lanzaron a atacar al palacio, siendo recibidos por las armas de los Unerians, mientras las esfinges entraban sigilosamente a la fortaleza. Kunin y algunos Godzillas llegaron a las murallas del castillo, comenzaron a derribarlas con su fuerza y tamaño. La reina y el general Gamoni masacraban a cada Godzilla. El príncipe Esfinge y su grupo se adentraron al centro del palacio, volando el lugar con una fuerte y destructiva explosión. El castillo voló en pedazos, derrumbándose por completo. Los soldados Sumerians comenzaron a caer, el enemigo retrocedió, pero en la explosión, el príncipe Esfinge había fallecido. La reina intentaba huir y escapar del planeta, pero fue perseguida por la princesa Esfinge, huyendo al espacio. Kunin y el general Gamoni se encontraron cara a cara. Ambos contrincantes comenzaron a luchar uno contra uno, en una pelea a muerte. Kunin usando su aliento atómico y Gamoni usando sus armas y habilidades. Tanto el Godzilla como el general de los Unerians agotaron sus fuerzas, hasta que el cuello del general se estiró
y se enroscó alrededor del cuello de Kunin, arrastrándolo hacia él, casi rompiendo su columna. Después, la melodía de la canción de Momo resonó por todo el cielo. Luego de distraerse, Kunin atrapó el cuello de Gamoni, arrancando su cabeza, arrojándolo a un mar de ácido sulfúrico. La guerra finalmente había terminado y la victoria era de los Godzillas, grandes y poderosos, trayendo de nuevo la paz a su mundo y posiblemente a todo el universo. Tras esta gran batalla, al final, Kunin se recuperó, con Ririn ayudando a los Godzillas caídos. La princesa Esfinge tomó la mano de Kunin como una muestra de amistad y respeto, siendo libres al fin de la esclavitud de los Sumerians. Las esfinges cargaron el cadáver de su príncipe y abordaron el cohete en forma de pirámide. Partieron en su viaje por el espacio a un lugar completamente desconocido. Kunin y Ririn al fin estaban juntos como padre e hijo, en su mundo, en su hogar, junto con los suyos. Ambos Godzillas miraron al cielo, meditando acerca de todo lo que vivieron. Kunin cuenta a su hijo que su madre, Rosa, amaba la tierra, pero los humanos, en sus palabras, eran criaturas llenas de contradicciones, en un intenso sentimiento de odio y amor. ¿Por qué los dioses crearon criaturas así?, se preguntó. Le aconseja a Ririn que cuando sea mayor intente visitar la tierra una vez más, para tal vez intentar protegerla de futuras amenazas. Pero por ahora ayudarían a los suyos, todos juntos, en el planeta Godzilla. Fin. Y bueno, familia prehistórica, esa fue la historia de A Space Godzilla. Me puse a analizar cada detalle de lo que acabamos de leer y tengo varias opiniones y datos curiosos que no me puedo guardar. Veamos qué hay detrás de todo este experimento. La historia cuenta cosas muy pero muy raras. En el primer capítulo se ven las entrañas de Godzilla, aunque es extraño de ver, dado que literal sus órganos son sacados de su estómago, como el hígado y sus riñones, pero creo que nos hubiera dado una mejor visión de cómo es su cuerpo. Otro dato curioso es que Godzilla, o en este caso, Rosan, que es su verdadero nombre en esta historia, murió a causa de la diabetes, una enfermedad metabólica crónica, o sea, que los humanos solo debían esperar a que el Kaiju muriese por causas naturales, y ningún monstruo pudo vencer a Godzilla, pero no es inmune a las enfermedades, valga la redundancia. Y la más rara, extraña y alocada de todas, que Godzilla estuviese embarazada. Recordemos que el concepto de Godzilla está basado en un dinosaurio o un lagarto gigante, y estos animales ponen huevos. También recordemos que en El hijo de Godzilla, película estrenada en 1967, hubo un huevo de una cría de Godzilla, de su especie, de donde nacería Minilla, el hijo de Godzilla en ese tiempo, y que el cuerpo de Godzilla es retratado como el de una mujer humana, al tener un útero especial para la reproducción. Y cabe resaltar, y no mencionan ningún huevo, y en la parte donde Rosan es lanzada al espacio, es raro verla de esta manera, como un gran cohete. En un principio, al ver esta escena, creí que era solo eso, un cohete con forma de Godzilla para llevar a su hijo con los suyos. Pero no, ese es el cuerpo de Godzilla hecho cohete, lo más raro que he visto. Ahora hablemos de algunas contradicciones. La segunda historia contradice muchas cosas ya establecidas en las películas pasadas, como el origen de Godzilla. Godzilla nació debido al terror de las bombas nucleares, un monstruo radiactivo. Este origen iba a dejarse a un lado, echando abajo las 15 películas ya establecidas que seguían una cronología casi fluida. Al leer esta historia, y si se hubiese hecho una película, generaría muchas preguntas, como por ejemplo, si Godzilla fue a la Tierra a dar un mensaje de paz, ¿por qué destruye ciudades? ¿Y qué ocurre con el Godzilla de 1954? ¿Fue un primer Godzilla del espacio? Vaya, incluso en Mothra contra Godzilla se ve que tiene intenciones de hacerle daño al huevo de Mothra. Y me genera otra duda, ¿por qué no fue con Mothra? Ya que venía a dar un mensaje de paz, ¿por qué no fue con la polilla, siendo un símbolo de paz en la Tierra? ¿Por qué incluso pelean juntos? ¿Por qué hay una película de un versus entre estos personajes?
Tal vez nunca lo sabremos. Y de nuevo, otra contradicción sería el hijo de Godzilla. Como dije, en el hijo de Godzilla de 1967 nació Minilla, el hijo de Godzilla, a quien lo vimos crecer en algunas películas hasta Destroy All Monsters. Si Rosan se fue al espacio con un segundo hijo, el primero se quedó en la Tierra, solo, con la humanidad, varado para siempre en ese planeta. Pero ojo, tampoco me haré de la vista gorda. En ese tiempo, en esas películas, Godzilla pasó de ser un villano a un héroe, incluso luchando junto a un héroe llamado Sunfighter. Pero estamos hablando de los principios de Godzilla, desde 1954 hasta 1968. Soy bueno para recordar las épocas en las que se estrenaron las películas de Godzilla, pero soy muy malo en matemáticas. Vaya. Y otra contradicción es en Ghidorah, el monstruo de las tres cabezas. La llegada de Ghidorah a la Tierra, su debut como villano. En esta película, los kaijus se comunican entre sí. Literalmente están hablando, con Godzilla diciendo que no desea ayudar a los humanos, que siempre causan problemas. Literal, dice que no quiere ayudar a los humanos con esta amenaza, tuviendo que ser convencida por Mothra para luchar contra el dragón de las tres cabezas del espacio. Aunque en la segunda historia tenemos kaijus y personajes nuevos, como los hombres de piedra y la alucinación de Rosan, que se hizo pasar por Kunin, su esposo, y ni hablemos del jefe final, el nuevo enemigo, el general Gamoni, un lagarto espacial con los poderes más extraños en un monstruo de la saga, aunque como enemigo final de esta saga podría funcionar, ya que es alguien que amenaza a los Godzillas, buscando exterminar esta raza. Y lo más curioso de este monstruo es que ni Gigan, ni Ghidorah, ni Mechagodzilla pudieron matar a Godzilla, pero sí Gamoni. A los otros les tomó esfuerzo acabarlo, aunque eso sí, su copia mecánica y Gigan lo hicieron sangrar, pero este peje lagarto gigante lo desintegró en fuego de un solo golpe, y durante el ataque a la pirámide, tal vez a otros más. Y acá nos quieren vender la idea de que los Godzillas viajan por el universo para dar amor y paz a muchas razas alienígenas, pero en la Tierra solo rechazaron a Rosan y otras razas violentas fueron convertidas en seres pacíficos. Aparte que también le daría una nueva habilidad a Godzilla, la habilidad de viajar por el espacio, incluso respirar, no necesitando de oxígeno. Y después por poquito, tendríamos la oportunidad de ver a dos Godzillas adultos juntos y con una cría. No solo eso, casi pudimos ver una manada completa de Godzillas, una familia, cosa que nunca hemos visto en ninguna película de Godzilla. Parece que el rey de los monstruos siempre estará destinado a estar solo. Al escuchar esta historia, tal vez algunos de ustedes relacionen esta premisa con la película de 1994 Godzilla contra Space Godzilla, pero a pesar de tener un concepto similar, no tiene ninguna relación con esta. Aunque son películas completamente diferentes, el color de piel de Kunin en esta ilustración es similar al de Space Godzilla, que apareció en la era Heisei, pero esta es solo una teoría mía. Y hablando de la era Heisei, es que aquí, en esta historia, sin ninguna explicación, al parecer Momo, la niña de la playa que encontró el cadáver de Godzilla en aquel pueblo pesquero, tenía poderes telepáticos y podía comunicarse con los Godzillas. Este personaje pudo haber sido de inspiración para crear a Miki Saegusa, una telépata en las películas de Godzilla en la era Heisei, que curiosamente tiene una relación y conexión psíquica con Godzilla Jr., el hijo de Godzilla en esta era. No creo que sea una sola coincidencia. Como último dato, me gustaría platicarles que ya tenemos establecidos diferentes grupos de kaijus dentro de la saga de Godzilla, entre ellos los defensores de la Tierra, entre ellos kaijus como Rodan, Anguirus, King Caesar y entre otros más, que la mayoría apareció en Destroy All Monsters. Como Space Godzilla originalmente iba a hacerse en una película más de Godzilla, había establecido que Godzilla vendría a ser el único ser que no provenía de la Tierra. Tal vez algunos dirán que estoy sobrepensando de más en esta historia, pero es muy interesante imaginarnos cómo hubiera sido el camino que tomaría la saga si esta película se hubiera hecho. Y lo mismo pensamos con otras más.
Sin duda alguna, Godzilla es uno de los personajes más curiosos en la historia del cine. Sí, por lo que representa el recuerdo de Japón de una época en donde la era nuclear aterrorizaba al país, pero también por las distintas formas en las que este monstruo pudo haber sido reinventado, con varios orígenes, varias formas, tamaños, roles y por supuesto algunas de las historias de muchas películas desechadas, incluyendo en otros medios como cómics, novelas y videojuegos. Sin duda, un personaje fascinante. Antes de irme, tengo un último dato del que les quiero platicar, que podría explicar el por qué los productores de Toho querían hacer esta película, por qué se construyó este guión. Es posible que querían llevar a Godzilla al espacio debido a la popularidad de los cohetes y el espacio desde el lanzamiento del Sputnik 1, un satélite lanzado por la Unión Soviética en 1957. Esto despertó un gran interés por el espacio y los astronautas en esta generación, haciendo obsoleto productos como Godzilla y otras franquicias. No solamente estas franquicias perdían interés del público, también en temas como la paleontología. El Valle de Wanji, película del maestro Ray Harryhausen, no tuvo el éxito que esperaban como sus anteriores películas. Sin embargo, el tema espacial cobraba más popularidad. Incluso en Toy Story 2 hacen una referencia de esto. El auge de la ciencia ficción y la temática espacial era lo nuevo y fantástico en ese tiempo. Gracias a esto surgieron películas como la primera Star Wars, comenzando así una gran saga en 1977. Posteriormente llegaría a cines Alien de 1979, el mismo año que se publicó a Space Godzilla. Todo lo que he dicho son teorías que he estado pensando. Todo lo que estoy diciendo no está al 100% confirmado, pero tomando en cuenta las épocas y los años, no lo descartaría por completo. A finales de los años 70, la franquicia de Godzilla estaba en una especie de pausa tras Terror of Mechagodzilla. En ese momento, cuando surgió la idea de esta película, a Space Godzilla, ver la dirección que estaba tomando la trama con temas de extraterrestres, los ejecutivos de Toho decidieron que era una idea demasiado radical y arriesgada, y el proyecto finalmente fue descartado, pero siendo ilustrado por la revista Star-Lord Japan, convertido en una especie de cuento. El Rey de los Monstruos descansaría desde su última película en 1975. La crisis en la industria del cine japonés y la televisión hizo que la gente dejara de ir al cine y el público estaba perdiendo interés en sus películas, esperando hasta 1984 para el regreso de Godzilla, el inicio de la era Heisei. Y bueno, familia prehistórica, este es el video que les he prometido narrando la historia de A Space Godzilla. Una historia muy curiosa, bastante extraña y alocada, diría yo. Pero me dediqué a hacerle un resumen y algo de lectura a esta joya perdida de uno de los personajes más populares de Japón. Diría que un ícono, nombrado embajador de turismo, incluso ciudadano especial, con una gran historia detrás de su creación, con varios orígenes e historias épicas que podemos contar. Recuerden seguirme en redes sociales como Twitter, Instagram, DeviantArt y muy pronto en Facebook. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse y compartir el video. Pueden pedirme qué temas les gustaría platicar en este canal, si dinosaurios, series, películas, kaijus, Godzillas o también de todo. Aquí su amigo Rexaurus y nos vemos en el periodo Cretácico. Hasta la próxima.